¿Cómo están, queridos amigos de La Verdad Sin Filtro? Hoy nos acompaña Alejandra Guadalupe Martínez Carrizales. Ella es activista, defensora de los derechos de la familia de personas desaparecidas y fundadora de un colectivo por las voces sin justicia. Desde la desaparición de su hermano Ismael Alejandro Martínez Carrizales, ocurrido el 12 de julio del 2020 en Mazatlán, Sinaloa, ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, justicia y respuesta para su familia y para cientos de personas que enfrentan la misma realidad. Alejandra, bienvenida aquí a La Verdad Sin Filtro. Alejandra, ¿cómo cambió tu vida a partir del 12 de julio del 2020? Yo creo que a partir de la desaparición de mi hermano, la vida no solo cambió para mí, sino para toda mi familia en general, sobre todo para mi madre. Pues gestar a un bebé, tenerlo, verlo crecer, cuidarlo, llevarlo a la escuela y de repente que te lo quiten, yo creo que para ella cambió más que para mí. Pero sí, a partir de cuando desaparece mi hermano, nosotros desde el primer momento empezamos a buscarlo. Entonces sí cambió muchísimo, un giro completamente. ¿Cómo era tu hermano Ismael Alejandro Martínez? Mi hermano pues es una persona muy alegre, muy simpático, muy amistoso, muy diferente a todos mis demás hermanos, incluso a mí. Él era la alegría de la casa. ¿Era el más chico de tu familia? No, en total somos 5 y él era el hermano del medio. Del medio. Sí. ¿Y tus hermanos cómo se sienten también de ya no tener en esos momentos a tu hermano por ya casi más de 6 años? ¿Cómo se siente toda tu familia? Yo creo que tanto mis hermanos como yo, toda mi familia con muchísima incertidumbre porque pasa el tiempo y se vuelve más grande la agonía para nosotros. El que pase 1 mes, 2 meses, años, ya al día de hoy 6 años y no saber nada es pues bastante incertidumbre, tristeza. Sí, es así como nos sentimos como familia. ¿Qué recuerdas con más cariño de él? Cuando estábamos pequeños, sí. Lo que jugábamos, lo que veíamos en la tele, hasta cómo peleábamos, cómo discutíamos. ¿A qué jugaban tú y él? Como él me llevaba por 5 años, normalmente era como ver la tele, Dragon Ball Z, Thundercats. A él le gustaban mucho los carritos, le gustaba mucho volar papalotes. Ya ve que una época aquí en Mazatlán acostumbran los niños a volar papalotes, entonces volar papalotes. En la primaria, pues íbamos en la misma primaria y claro, diferente salón. Y también llegábamos a convivir en el recreo, comer juntos en el recreo. Me hacía casitas, es de lo que más me acuerdo. Sí. ¿Qué le quisieras? Si yo te tuvieras Ismael, ¿qué es lo primero que hicieras? Yo creo que esconderlo de todo. Sí. Y llevártelo lejos. De todo mal, de todo peligro. Sí. Protegerlo. Uh-huh. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te diste cuenta que tu hermano estaba desaparecido? ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento que te enteraste? Mi hermano en ese momento tenía una novia. Estamos hablando del 2020, él tenía su novia, acababa de salir del trabajo, salió ella tarde, trabajaba por el área del malecón. Entonces cuando ella sale, se dirigen a la casa, él la recoge con el vehículo de ella. Llegan a la casa, llegan a cenar, se acuestan un rato y se les hace tarde. Ya era madrugada, entonces él la tenía que llevar a su casa. Sale mi hermana más pequeña, mi mamá, mi hermano y su novia. Y lo último que recuerdo es que él regresa, y ya salen todos, pero él regresa, asoma la cabeza, yo estaba en la sala y me dice, no te vayas a ir. Y se van. ¿Lo sentiste como una despedida? No, la verdad es que en ese momento no, como uno no, pues claro, cuando no andas mal, no presientes nada. Sí. Eres ingenuo ante la demás gente que pues se dedica a hacer este tipo de barbaridades, entonces no estás con ese presentimiento. No sentí en ese momento nada, ni lo sentí como una despedida, y eso fue lo último que él me dijo. Él ya había cerrado la puerta, se regresa, la vuelve a abrir, me volteé a ver a la sala
y me dice, no te vayas a ir. ¿En qué trabajaba Ismael? Cuéntanos más de Ismael para que la gente que nos está viendo conozca más de Ismael. Sí, ¿A qué claro. se dedicaba? Mi hermano trabajó como pescador, tanto Su papá era pescador. Sí, mi papá también pues en su momento se dedicó Sí. a la pesca, entonces mi hermano también es pescador, mi hermano mayor, y mi hermano Ismael también en su momento se dedicó a la pesca, tanto de atún, en pesca azteca, como en los barcos camaroneros, tiburoneros. En su momento también fue a África en los barcos más grandes, en los mercantes. Entonces mi hermano mucho tiempo se dedicó a esto y posterior le gustó pues estudiar aviación. Entonces con el apoyo de mi mamá se mete a una escuela de aviación. De piloto para Sí, piloto aviador, piloto a la fija, que incluso tenemos pues todo lo de él, el uniforme de la escuela, su libreta para las horas de vuelo. Sí. ¿Terminó la carrera? Él termina lo que es la teoría Sí. y le faltaba la práctica, pero cuando mi hermano desaparece y cuando termina sus estudios es en plena pandemia, entonces posponen lo que es las horas de vuelo y había un problema en el aeropuerto que no podían realizar en ese momento Claro. sus horas de vuelo y también pues son muy costosas, entonces él con un tío de la familia le compra motores fuera de borda y empieza a vender motores en lo que junta el dinero para pagar las horas de vuelo y claro, en lo que pasa el tiempo para poder iniciar las horas de vuelo. Siempre fue un joven muy trabajador. Sí, mi hermano, Era muy movido. sí, era muy inquieto, muy movido, nunca se dedicó a nada malo y yo por eso no me he callado, por eso no tengo miedo, porque sé quién era mi hermano. Así es. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has enfrentado en este proceso? Yo creo que cuando al pasar de los días me di cuenta que mi hermano ya no iba a regresar. Sí. ¿Tienes esperanza que regrese? A veces digo que no, pero cuando escucho un audio, cuando recibo un mensaje en donde, por ejemplo, al pasar los meses de la desaparición de mi hermano, vimos una fotografía en la que una persona en calidad de desconocido se encontraba en un hospital en Guadalajara. Y la realidad es que no se parecía a mi hermano, pero era tantas nuestras ganas de encontrarlo que la llevamos todo el parecido a mi hermano. Entonces, a pesar de que uno diga que no, siempre vives con la esperanza de que lo puedes encontrar con vida y claro que yo mantengo esa esperanza, aunque a veces digan, no, es que yo ya sé que no está con vida o yo presiento que no está con vida. ¿Qué piensas que le sucedió a tu hermano? Pues lamentablemente y como muchas otras familias vivimos en una colonia pues vulnerable, peligrosa por diversas situaciones que a veces prefiero no comentar y que me las reservo y no me interesan. Entonces, al vivir en esa situación hay algunas otras personas que se dedican pues lamentablemente a cosas delictivas. Y esas personas fueron quienes vieron a mi hermano, no sé si por cuestiones de envidia, querer quitar poco dinero que tenemos, así sean 10, 20, ellos te lo quieren quitar, es lo único que buscan. Entonces, pues no sé qué vieron en mi hermano, no sé por qué se lo llevaron, pero es por esa situación que a mi hermano lo privan de la libertad. ¿Cómo nace la Fundación por las Voces sin Justicia? Mi hermano desaparece, toda la fundación es a raíz de la desaparición de mi hermano desaparece y lo empezamos a buscar primero como familia, toda mi familia en general, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi padrastro, todos empezamos a buscarlo desde el primer momento. En esa madrugada empezamos pues a realizar las pocas diligencias que conocíamos o que teníamos, que creíamos que podía servir. Empezamos a buscar el vehículo, el celular de su novia que había quedado dentro del vehículo. A raíz de la desaparición de él es cuando nace Por las Voces sin Justicia. ¿Encontraron el vehículo? No, el vehículo hasta el día de hoy no ha sido localizado. Incluso pues yo lo checo constantemente porque tiene su reporte de robo. El vehículo era de su novia, pero hasta el día de hoy no. Ni en Yonques, porque también hemos ido a checar en Yonques, carro por carro, y no, el vehículo no está en ningún lado. Y nace Por las Voces sin Justicia para que tenga voz tu hermano. ¿Y qué has sentido desde que, algo muy importante, Alejandra, de que no solamente eres tú, hay cientos de familias que están haciendo lo mismo que tú y que gracias a esta fundación que nacen Por las Voces sin Justicia,
muchas personas se animan y como como tú lo has dicho, no buscan responsables, solamente buscan encontrar a sus familias. ¿Y qué sientes cuando estás buscando y las mismas personas, más de cientos de personas están buscando a sus familiares y no tienen un eco con las autoridades? No las escuchan y no las apoyan en este tema que yo pienso que como familia es de los más dolorosos. La verdad es que es algo muy difícil porque nosotros lo pasamos en su momento. Cuando desaparece mi hermano nadie nos escuchaba, recibíamos insultos, revictimizaciones, omisiones, tanto de parte de la comisión de búsqueda, de la fiscalía. En todos lados no nos recibían. En su momento hablé con el gobernador, hoy gobernador con licencia, tampoco hubo respuesta. Entonces entiendo a esas familias porque en su momento nadie me recibía y nadie me atendía. Me decían, así vayas con el presidente no va a pasar nada. Y la realidad es esa. ¿Y qué sientes cuando te dicen eso, Alejandra? Se supone cuando ellos son nuestros servidores públicos que están para cubrir nuestras necesidades. ¿Y qué sientes que te digan que te cierran la puerta cuando la puerta debe estar abierta para necesidades de todos los sinaloenses? Pues en su momento sentí muchísimo coraje y pues es que es una realidad la que me estaban diciendo. Nadie me iba a atender, pero porque son indolentes. Esa es la realidad. Nadie me iba a atender, pero yo creo que eso nos hizo fuertes para seguir buscando a mi hermano y seguir exigiendo. Y quienes hoy dicen, nadie, no te iban a atender, no te van a recibir. Hoy, gracias a que alzamos la voz por muchísimos desaparecidos y por mi hermano, hoy nos atienden, hoy nos reciben, a pesar de que tenemos que insistir y claro, algunas puertas, no todas las puertas se abren, pero yo creo que esa voz, mi voz, la voz de mi hermano, la voz de muchísimos desaparecidos, ha hecho que muchas puertas sí se abran y que muchas personas sí nos escuchen y pues seguir en la lucha. ¿Qué crees que hace falta para que las familias obtengan mejor respuesta por parte de las autoridades? Yo creo que hace falta empatía, pero desde el gobierno del estado. Estamos hablando desde el gobernador para abajo. Eso hace falta, que tengan más empatía hacia las familias, que tengan un plan para que no haya más desapariciones, para atender la crisis forense, para atender las desapariciones ya existentes, tanto de larga data como casos recientes. Hace falta muchísima empatía de gobierno del estado para que de verdad hagan un plan para atender la crisis de desapariciones que estamos viviendo, no desde la guerra, no desde el 2024, sino de muchísimo tiempo antes. ¿Cuáles son los pasos para seguir cuando tienes un familiar desaparecido? Pues, mira, yo creo que no hay una guía como tal, pero siempre les recomiendo a la gente que se acerquen a los colectivos para que nosotros les digamos qué hacer. Para empezar, es muy importante poner la denuncia en fiscalía y si ocupan de nuestro acompañamiento para intentar hacerlo más sencillo, no debería ser así, pero para hacerlo un poco más sencillo, para saber qué tienen que llevar, las fotografías, datos de sus familiares, todo lo que les solicitan en fiscalía, se pueden acercar al colectivo, a nuestro colectivo o cualquier otro, poner el reporte en el 911, que es lo primerito que se hace, que sabemos que muchísimas veces no funciona, pero es un paso a seguir. Es un requisito, vaya. Es un requisito, lamentablemente. Poner el reporte en la comisión de búsqueda y empezar con la búsqueda inmediata. Alejandra, imagino que ¿cuándo fundaste esta fundación por la Voz de Sin Justicia? ¿Cuándo la fundaste? Empezó a un mes de la desaparición de mi hermano. ¿A un mes? A un mes de la desaparición. Oye, Alejandra, cuando has ido a buscar cuerpos, ¿cuándo fue la primera vez que iniciaste el inicio? Justo le comento, inició la fundación a un mes de la desaparición y nuestra primera búsqueda fue, teníamos un mes, lo recuerdo perfecto porque una compañera nos preguntó, íbamos todos a buscar a Ceuta, que fue nuestra primera búsqueda con la compañera Rosario Lilian, que en 2022 fue asesinada en la Cruz Elota. Fue nuestra primera búsqueda y la compañera recuerdo que me dijo, ¿cuánto tiene tu hermano? Y le dije un mes y me dijo, ya no va a regresar. ¿Y qué sentiste, Alejandra? Mucha tristeza, pero después al pasar el tiempo entendí un poco eso de ya no va a regresar. ¿Cuánto tiempo tiene? Un mes, ok, ya no va a regresar. Porque entiendes que empiezas a hilar las otras desapariciones, cuánto tiempo pasa, a los cuántos días los han regresado, y es por eso que en su momento la compañera me decía, ya no va a regresar. Alejandra, ¿cómo es una búsqueda?
Pues una búsqueda, mira, a veces la gente ve fotografías de cómo estamos en el campo buscando a pico y pala, pero hay muchísimo detrás, es organizarse desde casa. Preparar alimentos, por ejemplo, una búsqueda que tenemos solas, las búsquedas que estamos haciendo en Concordia solas o con el acompañamiento de Fiscalía únicamente, sin la institución responsable, la otra institución responsable de buscar, Nacional. La Comisión de Búsqueda, es preparar alimentos, preparar hieleras, carpas, herramientas, picos, palas, talachos, preparar todo, subirlo a la camioneta, llevar sueros, Gatorades, las mochilas de búsqueda, mochilas. ¿Las hieleras a qué te refieres? ¿Para mantener helado las aguas que van a llevar, los sueros? Sí, o sea, justo. Preparamos termos con comida, entonces esto los prepara mi mamá prepara la comida, las pone en termos para que nos dure pues a la hora que podamos tener chance de comer. Preparar las hieleras me refiero a echarles agua, sueros, Gatorades, todo lo que recibimos gracias a donaciones o que a veces sale de nuestro bolsillo. Preparar todo esto, las mochilas que ya tenemos con radios, tenerlos bien cargados, llevar toda la herramienta, saber qué vamos a ocupar. A lo mejor en esta ocasión no vamos a ocupar, no sé, varilla o solo vamos a ocupar palas. A ver, cuéntanos más, por ejemplo, ¿por qué varillas? ¿Cuál es el material que se llevan? Y también, Alejandra, dinos, o sea, ¿qué te ha tocado ver? ¿Te ha tocado ya encontrar cuerpos? Sí, pues lamentablemente o afortunadamente hemos localizado muchísimos cuerpos. Tan solo en Concordia, en donde la autoridad no ha ingresado pues a búsqueda como hemos ingresado nosotros, hemos localizado 12 cuerpos en diferentes... localizamos de a partir de marzo a la fecha. A partir de marzo a la fecha localizamos 12 cuerpos en diferentes áreas de Concordia. En el verde. Ajá, en el verde. En el verde y muy cercano al verde, Santa Catarina, El Alto y diferentes zonas de Concordia. Oye, Alejandra, ¿cada cuánto están yendo al verde? Ahorita nos está limitando mucho el hecho de que empezaron las lluvias, entonces, como sabemos, todo Concordia es una zona de muy difícil acceso y en donde se encuentran las fosas clandestinas o donde tenemos señalado a partir de información anónima, pues es todavía de más difícil acceso en el que necesitamos vehículos adecuados para entrar a esos predios y claro, necesitamos maquinaria, necesitamos prepararnos con todo esto que le comento, los alimentos, las aguas, ¿Qué tipo de maquinaria se ocupan? Una retroexcavadora. ¿Para qué? Porque en Concordia nos hemos encontrado con que los han enterrado con máquina. En la mayoría de Mazatlán, las fosas que hemos localizado han sido con maquinaria. Y muchas de ellas, a pesar de que sean con maquinaria, nosotros la hemos trabajado a pico y pala porque no hemos obtenido el apoyo de gobierno con la maquinaria. Entonces, muchísimos cuerpos han sido enterrados con maquinaria a 3, 4 metros. Es por eso que nosotros, si ellos como delincuencia organizada han enterrado con maquinaria, pues tenemos que buscarlos con maquinaria. Nos vemos en la necesidad de buscarlos de esta forma. ¿Cómo te das cuenta cuando una persona está enterrado a palazos y cuando está enterrado con una máquina? ¿Cómo te das cuenta? Eso apenas te das cuenta cuando ya estás trabajando en la fosa. Para encontrar una fosa, a lo mejor en Concordia, en la zona en donde localizamos en el mes de junio, si no me equivoco, localizamos 5 en 2 días. Ahí sí fue muy fácil observar en dónde estaban las fosas clandestinas. En ciertos lugares sí es muy fácil, pero ya hasta que estás trabajando dentro de la fosa te das cuenta a qué tanto puede estar. Entonces no te das cuenta desde antes, sino desde antes sí puedes visualizar la fosa y observar ciertas características, pero hasta que no estás ya trabajando en la fosa es cuando te das cuenta que puede estar más abajo, quizá 1 metro más, 2 metros más. A ver, algo que te quiero preguntar. Es, por ejemplo, vas a ir y vas a un monte, se podría decir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que en ese monte hay una persona enterrada? O sea, ¿qué se diferencia? O sea, cuéntanos más de eso, Alejandra. Pues ojalá tengan la oportunidad algún día de acompañarnos y de poderles explicar ahí en campo cómo nosotros diferenciamos un terreno de otro. La verdad es que yo creo que ponemos atención hasta en una pizca de cal. Se lo juro que sí. ¿En serio? Hemos localizado cuerpos que por una cosa tan diminuta de cal hemos dicho aquí y ahí ha habido cuerpos.
Porque utilizan la cal para echarles a los cuerpos y lamentablemente eso hace que se desintegren más rápido, pero también lo utilizan por los olores. Por los olores, ¿no? Por los olores para que los animales, claro, no los saquen. Entonces, eso nos ha llevado a localizar hasta una pizca de cal, nos ha hecho localizar cuerpos y también dejan pues sobres de distintas sustancias, dejan muchísima cinta, ropa, botes de cerveza, de ballena. O sea, dejan muchas pistas que a nosotros con ver el terreno a veces a lo mejor y no hay ninguna basura que no es del lugar. Eso es lo que decimos nosotros, esto no es de aquí, de este lugar. entonces, cuando tú ves una basura que no es de ese lugar, entonces, ¿qué dices tú? Por aquí puede haber algo y ves a tu alrededor, buscan en ese alrededor y a dónde tú crees que, hey, aquí pueden estar enterrados. ¿Qué es lo que te dice que ahí pueden estar enterrados? Los hundimientos. Posterior a que meten un cuerpo clandestinamente, ok, pasa un año y el cuerpo absorbe la tierra, o sea, hace un hundimiento. Ojalá, le digo, algún día puedan ir a campo y poderles explicar ahí para que me comprendan un poquito mejor. Sí. Tenemos fotografías en donde se ve claramente el hundimiento, como si, yo sé que a veces vamos, por ejemplo, en el panteón y todos esperamos ver bultos hacia arriba y a veces sales a campo con esa idea, pero no, aquí es al contrario, se hace un hundimiento justo pues así hacia abajo, un leve hundimiento, a veces es una cosa de nada y eso es lo que nosotros observamos. Y también si estamos en un terreno como Concordia, en el que se dice que hay muchísimas fosas, pues lo que esperas encontrar, claro, son cuerpos, entonces el que hay un hundimiento, así sea pequeño, tú vas a tener que escarbar porque ahí puede haber muchísima posibilidad de que haya un cuerpo. Y también las ramas, como utilizan maquinaria, se abren espacio y empiezan a quebrar pues ramas, todo lo de alrededor. Entonces tú empiezas a observar y ves que todo está manipulado por el humano. Y así es como tú dices, aquí hay un cuerpo. Y ya cuando estás trabajando en la fosa, puedes determinar hacia qué lado puede estar el cuerpo. Oye, Alejandra, y te pregunto, cuando encuentras un cuerpo, a veces no te viene a la mente, quisiera encontrar a mi hermano o que no sea mi hermano. ¿Has pensado eso? Yo creo que no, porque siempre voy como bloqueada emocionalmente pensando que voy ayudando a alguien más. ¿Nunca piensas en eso? No. Trato de no pensar en mi hermano porque es un tema que no me gusta a mí tocar ni pensar. Trato de siempre pues bloquearme en ese tema y pensar, voy ayudando a alguien más, voy ayudando a las demás compañeras, voy buscando a él. ¿Cuántas compañeras te acompañan cada vez que vas a hacer una búsqueda? Pues lamentablemente posterior al 2024 empezaron a unirse más personas, claro, porque hay más desapariciones y empezaron a animarse a salir más a búsqueda en campo y somos, yo creo que hasta 25 a veces, 25 personas. ¿Mujeres principalmente? Principalmente sí, pero también hay hombres que nos acompañan a búsqueda, también hay abuelitos, papás, hermanos, pero tratamos de protegerlos más. Claro. Oye, Alejandra, ¿y te ha tocado que dentro de esos grupos que vayan, han encontrado a alguien de los que van o todavía no? Pues justo, no sé cuándo salga esto, pero hoy me acaban de escribir antes de venir para acá que un cuerpo que localizamos el 17 de febrero del año pasado ya dio positivo. Del 2025. Del 2025 y dio positivo y es el hermano de un compañero del colectivo. Sí. ¿Y qué has hablado con la persona, con el familiar? ¿Ya se siente más tranquilo, se podría decir? Yo creo que no. La tranquilidad nunca regresa a ti, nunca vuelves a sentir tranquilidad. Oye, Alejandra, ¿y qué sientes que las autoridades y muchos de los personajes que ahorita aspiran a las elecciones del 2027 busquen una oportunidad y nunca han tenido esa empatía por siquiera para ponerse a la orden? ¿Qué sientes, Alejandra? ¿Qué sientes como presidente de este colectivo y la voz de todas que no has recibido ni un apoyo de las personas que aspiran en estos momentos para el 2020, que quieren hacer
gobernadora inclusive. Una quiere ser gobernadora y otras quieren ser presidentes municipales o diputados estatales, federales. ¿Crees que tienen el valor civil, el valor moral para representarnos a nosotros los sinaloenses, Alejandra? La verdad que voy a hablar tanto por mí como por todas las compañeras. Yo creo que sentimos muchísimo coraje al ver que algunas personas, no voy a mencionar nombres, que algunas personas se quieren lanzar para ser próximos gobernadores, gobernadoras y que no han tenido la empatía ni con nosotros como colectivo ni con ningún otro colectivo, que no han tenido el valor de acercarse y decir qué necesitan, en qué les puedo ayudar, qué requieren. Yo creo que sí, nos llena de coraje el ver que ciertos personajes se quieran postular o ya se hayan postulado para ser próximos gobernadores, para ser presidentes y que en su momento no hayan atendido las necesidades en caso de que hayan ocupado un cargo y que habiendo ocupado ese cargo y no hayan resuelto las necesidades, ¿qué les hace pensar que cuando ocupen un cargo más grande nos va a apoyar? Claro que no nos van a apoyar. Y eso nosotros lo tenemos muy claro, porque si hasta el día de hoy no hemos recibido el apoyo que deberían de darnos como víctimas indirectas, más adelante tampoco lo va a haber. Fíjate que algo que te lo digo en mi persona, que este dolor es tan grande que no, como yo, como padre, porque también soy padre de dos hermosos hijos, yo siento que es un dolor muy grande y que lo que menos espera uno de nuestras autoridades es la empatía, el apoyo, en que y que en vez de... Es algo bien sencillo ustedes están haciendo el trabajo por parte de la fiscalía y eso ustedes lo hacen a un lado, lo han hecho a un lado, pero este gobierno, en vez de ser empático, les importan más las estadísticas, Alejandra, y la verdad eso a mí me molesta mucho. Y me imagino que ustedes como madres y familias de personas desaparecidas, es lo mínimo que sienten, ¿no? Sí, yo creo que hemos minimizado mucho el poco apoyo con tal de encontrar a nuestros desaparecidos. Tanto el apoyo que hemos recibido por parte de Fiscalía, el cual no es suficiente y es parte de su responsabilidad el localizar y el buscar a nuestros desaparecidos, el nulo apoyo de parte de la Comisión de Búsqueda. Oye, estás hablando de un organismo que fue creado para apoyar a las madres, que está por los desaparecidos y que no apoyen, que no vayan a buscar a Concordia, que nos nieguen la búsqueda. Eso habla de... Y yo no hablo de colores, ni hablo de personas. No. Hablo de personas. El gobernador Rubén Rocha Moya como persona, no como un partido, no como un color, sino como persona. ¿Cómo habla de él el que no nos esté apoyando? La gobernadora interina, ¿cómo habla de ella como persona, como madre de dos pequeñas, que no nos esté apoyando, que no nos entienda, que no intente entendernos un poquito? Y aparte, pues es mujer, ¿no? Es mujer la gobernadora sustituta, Geraldine Bonilla, es gobernadora y aparte era secretaria de gobierno, sabe su problema. Y por ejemplo, ¿qué es lo que les piden? Lo mínimo que le piden, y pues también lo de búsqueda, ¿qué es lo que? La comisión de búsqueda. La comisión de búsqueda. ¿Qué es lo que le piden ustedes a la comisión de búsqueda? ¿Por qué no nos ayuda? Porque para eso se creó, ¿no? Sí. Para que ustedes tuvieran el apoyo y respaldo, ¿no? Fíjate, es tan poco lo que les pedimos que nos apoyen con maquinaria, que nos den el traslado. Vamos a hacer su trabajo y solo les estamos pidiendo una maquinaria, que nos otorguen búsquedas. No les estamos pidiendo prácticamente nada porque es su responsabilidad, no se lo tendríamos que pedir. Entonces, es la realidad. No les estamos pidiendo nada porque es su responsabilidad y su obligación como gobierno del Estado. Entonces no reciben, hasta ahorita ha recibido un apoyo por parte de esa comisión de búsqueda. No, incluso es una exigencia que nosotros hemos estado publicando muchísimo en nuestras redes sociales, que despidan a la comisionada de búsqueda porque no nos ha estado dando, no nos ha dado búsquedas en Concordia y nos ha negado muchísimas otras búsquedas. Nosotros lo hemos expuesto muchísimo en redes sociales, que es nuestra única vía para visibilizar tanto a nuestros desaparecidos como cualquier problemática. Entonces, no nos ha dado apoyo y la gobernadora interina tampoco se ha acercado a nosotros. Nosotros, al contrario, hemos buscado el acercamiento, tampoco ha habido respuesta. ¿Qué le dirías hoy a tu hermano si pudiera escucharte, Alejandra?
Híjole, que lo hemos buscado muchísimo. Y que no te vas a cansar. Eso le diría, que lo hemos buscado muchísimo, que no nos hemos cansado, que hemos tocado muchísimas puertas, que he hecho cosas que jamás imaginé. He caminado, a veces cuando estamos en búsqueda pienso, renegando, pero en broma, perdón por la palabra, No. cabrón, ¿a poco tú andarías aquí? Ay, qué cansado está. Qué chinga me estás parando. Sí, ¿Qué le dicen? y a veces compañeras Sí. también así lo dicen. Tenemos una compañera que tiene a su esposo desaparecido y a veces ya entra el cansancio, uno que quiere bromear para aliviar un poquito el dolor y dice, se llama su esposo Catarino y dice, ay, Catarino, hijo de chingada, ya estoy cansada. Entonces, nunca le reclamaría a mi hermano, pues él no tuvo la culpa el que nosotros estemos en esta situación, pero yo le diría que lo extrañamos muchísimo, que nos hace mucha falta como hermano, como a mi mamá le hace muchísima falta. No vamos a dejar de buscarlo y en su momento, y si Dios lo permite, voy a exigir justicia por él. ¿Qué significa para ti la palabra justicia? La verdad es que en el caso de mi hermano hay muchísimas personas implicadas y yo ahorita principalmente me estoy enfocando en su búsqueda, en encontrarlo a él, pero el verlos, como dicen, tras las rejas, el ver que haya una sentencia, eso va a ser justicia para mí. El ver que lo sentencien por haber privado de la libertad a mi hermano, eso va a ser justicia para mí. ¿Qué mensaje le darías a una familia que acaba de pasar por una desaparición? Pues que se acerquen a un colectivo, ya sea el de nosotros o cualquier otro colectivo, que busquen orientación y de manera inmediata, que no desistan, que luchen por su familiar, porque nadie les va a hacer caso. Si tienen que hacer marchas, si tienen que hacer plantones, si tienen que pegar fichas por todo Mazatlán, que lo hagan, que no desistan, porque nadie los va a ayudar, ni la autoridad. La autoridad es quien menos te va a ayudar. Que se acerquen a las familias que lamentablemente ya estamos pasando por esto, para que les orientemos, para que, pues si así puede ser, su familiar regrese con vida. Fíjate, Alejandra, recuerdo todavía el tema de Concordia, porque ustedes fueron el único colectivo que estuvo allá en el Verde Concordia. En vez de haber recibido todo el apoyo y todo el respaldo por parte de las autoridades, sintió la sociedad, y me imagino que también ustedes lo sintieron, que el gobierno quiso esconder la realidad, la verdad, que tan así, hasta la señal de internet les cancelaron para que ustedes no dieran a conocer la verdad. ¿Qué sentiste, Alejandra, en vez de tener el apoyo por parte de las autoridades, les cierran las puertas? Sí, nosotros en meses pasados nos dirigimos al Verde. Yo creo que todos nos enteramos de la fosa en donde fueron localizados lamentablemente los mineros, y el empezar a ver las redes sociales y las noticias en donde se hablaban de cientos y cientos de fosas, pues todos queríamos ir al Verde, todos los colectivos, todos los familiares queríamos estar en el Verde, queríamos respuestas. Entonces, ahí cooperándonos entre uno y otro, contratamos un camión, lo rentamos y acudimos al Verde y queríamos respuestas, y había un cerco de seguridad por parte de la Guardia Nacional. Estuvimos horas ahí esperando que entrara la Fiscalía General de la República, que nos brindara respuestas. Muy pacíficamente estábamos, la verdad, hasta que eran 5 camionetas o 4 camionetas de Marina, entran como a pocos metros de nosotros, entran solamente, dan la vuelta y se nos va la señal a todos. Entonces, ¿de qué nos habla eso? Que eran ellos, no había nadie más, eran ellos. Entraron los elementos de Marina, solo dieron la vuelta, no se bajaron, no iban a hacer ninguna otra diligencia. Se nos va la señal o tumban la señal ellos. E incluso la antena está un poquito más atrás de donde ingresaron ellos. Es lo que nosotros asociamos, desconocemos. Y es cuando ya ingresamos al predio por un costado y ya es donde ya no estamos de manera pacífica. Pues claro, ¿no? Eso fue lo... Y fíjate que Alejandra, me gustaría un día acompañarte. Te voy a decir una cosa, mi respeto para ustedes, las mujeres tienen más agallas que los hombres.
Y me da miedo, pero ocupamos que la gente se entere, que la gente sepa lo que están haciendo ustedes y lo que hay atrás. Porque es muy fácil ahorita pues estar sentados aquí, pero yo sí los voy a acompañar. Ojalá que un día nos pongamos de acuerdo y ir a acompañarlos para saber más de lo que hacen estas familias, pero también exigirle al gobierno de los 3 niveles, con todo respeto, que hagan su trabajo, que son padres la gran mayoría, son madres la gran mayoría. Tenemos una gobernadora que es mujer, ahorita en estos momentos. Póngase gobernadora, poquito en los zapatos de las madres, de las hermanas. Póngase al lado de ellos y sienta poquito el dolor. Y lo que ellos lo único que piden es que los apoyen. Es lo que los apoyen. Y me dan coraje, rabia, Alejandra, que no reciban el apoyo que mínimo les corresponde a ustedes. ¿Y sabes qué? Por ley, pero la ley lo hace a un lado, moralmente, que es más importante que la ley. O sea, me da gusto, Alejandra, que hayas formado esta fundación por las voces sin justicia, y háblanos también del mural, cómo nació ese mural que han hecho abajo de un puente muy famoso aquí en Mazatlán, que es el del Infonavit del Conchi. Nosotros tenemos 2 murales, pero justo este mural del que habla, que está cerca del Conchi, abajo de un puente, es a partir de un proyecto que se llama Hasta Encontrarles. Entonces, un artista que es Dante Aguilera y otro periodista que es Marcos Vizcarra nos apoya para realizar este mural, que es un proyecto que se ha llevado en diferentes partes de Sinaloa, y es así como nosotros proyectamos ahí los rostros de nuestros desaparecidos. Claro, no de todos, sabemos que faltan muchísimos en ese puente. Yo creo que ni todos los puentes de Mazatlán alcanzarían para proyectar y plasmar tantos rostros, tantos desaparecidos, pero es así como nosotros pues tenemos ese mural ahí a través del proyecto que se llama Hasta Encontrarles. ¿No tuvieron represalias por parte de las autoridades que no los dejaran hacer ese mural? No, y la verdad es que, como ya le comentaba anteriormente, no pedimos autorización, porque yo creo que ya es suficiente estamos pasando como para ir y tocarle las puertas al ayuntamiento y decirle, ¿me das permiso de poner un mural ahí? Es nuestro derecho el visibilizar a nuestros desaparecidos y no debemos de pedirle permiso a nadie. Alejandra, 2 preguntas. La primera es, ¿qué le pides a la gente mazatleca? ¿Qué le pides? ¿En qué ocupan que los ayude la gente de la sociedad de Mazatlán a ustedes? ¿Qué necesitan de la gente? Sí, pues que sean empáticos. Yo sé que muchísima gente de Mazatlán nos ha apoyado, que se ha acercado hasta una palabra de aliento, una oración. Todo nos ayuda, desde una agua, un suero. Pero en este momento, en el colectivo, el día de ayer estuvimos publicando en nuestras redes sociales, que es por las voces sin justicia, que necesitábamos un vehículo para poder trasladarnos a Concordia. Entonces, en este momento lo que estamos pidiendo de la ciudadanía es eso, que nos apoyen para conseguir un vehículo que nos permita trasladarnos principalmente a Concordia. En este momento no estamos acudiendo tanto porque nos falta un vehículo como porque está lloviendo. Pero yo creo que con un vehículo ya solicitando la seguridad, o hasta sin seguridad ya teniendo el vehículo porque nos hemos armado de valor, eso le pedimos a la ciudadanía, que sean empáticos, que sean solidarios con la causa. Lamentablemente nos tocó estar de este lado, es muy difícil, y con el apoyo de la ciudadanía yo creo que pues nos ayudarían a encontrar muchísimos más desaparecidos. Alejandra, ¿qué le dices a tu mamá para que todos los días tenga la fuerza de amanecer y estar parada y luchar por su hijo? ¿Qué le dices a tu mamá? Yo creo que no hay palabras que yo le pueda decir que le puedan aliviar el dolor que siente. Ni a mi mamá ni a ninguna otra mamá. No hay palabras que yo pueda decirle que puedan calmar esa rabia, ese coraje de que le hayan arrebatado a su hijo. Sí, yo a veces intento ponerme en sus zapatos, y digo intento porque yo sé que jamás se va a comparar el dolor de una madre al de un hermano, y digo, ¿cómo está? Porque podremos ir muchas jóvenes a búsqueda, pero ella no para. Ella no para en ningún momento, y a lo mejor y las jóvenes estamos sentadas porque nos cansamos, y ella sigue andando y caminando, y ya vamos a picarla acá y vamos a picar allá, y yo creo que es el amor
el gran amor que siente por mi hermano, el que le hace seguir y seguir. Entonces, no hay ninguna palabra que yo le pueda decir para que alivie un poco el dolor que ella siente. ¿Qué te motiva ver a tus demás compañeras que te acompañan? ¿Qué te motiva ver que te den esas ganas y esa motivación de seguir guiando a este colectivo? Principalmente me motiva mucho mi hermano es todo para mí en la búsqueda, y mi mamá. Si digo, si mi mamá no se cansa, ¿cómo yo me voy a cansar? ¿Cómo yo voy a dejar de buscar a mi hermano? ¿No? Es, como usted dice, mi deber moral como hermana. Mi deber hacia él, el encontrarlo, el buscarlo, el pedir justicia, es lo mínimo que puedo hacer como hermana. ¿Cuál es la verdad sin filtro que México necesita escuchar sobre las desapariciones? Pues que muchísimas de estas desapariciones que ocurren no solo en Mazatlán, sino en muchas otras partes de México, ocurren desafortunadamente por policías municipales. Eso es algo que a lo mejor y nosotros como familiares, si de este lado lo sabemos, o que una que otra persona que no está de este lado afortunadamente lo sabe o a veces lo replica, pero eso es algo que necesitan saber, que lamentablemente nos tenemos que cuidar muchas veces de las autoridades. Dentro del colectivo hay personas desaparecidas que fueron desaparecidas por policías municipales. Entonces, pues yo a veces hasta les pongo, cuando envían mensaje al colectivo, tengan cuidado cuando marquen al 911. Es algo que no muchos se atreven a decir, pero es como usted dice, una verdad sin filtro que se debe de saber. Pero desgraciadamente es un requisito que se tiene que pasar sí o sí, ¿no, Alejandra? Sí, entonces cuando marquen yo siempre les digo, digan lo mínimo, solo ocupan el folio. Es un requisito. Nada más. Exacto. Y Alejandra, por último, ¿qué le quiere decir a la presidenta Claudia Sheinbaum? Si la tuvieras de frente, ¿qué le dirías? Que no le diría, con ese coraje que sentimos. ¿Qué es lo mínimo que le dijeras? Ay, no, la verdad es que no sé qué le diría, es tanto el coraje que siento, nada más me la mencionó, me dio coraje. ¿Por qué sientes tanto coraje? Porque hay tanta impunidad, no solo en Mazatlán, sino en todo México, y el ver que no esté haciendo nada, ella como máxima autoridad. Claro que nos da coraje como familiares el ver que no están buscando, el ver que no tienen... que no abonan nada para combatir las desapariciones, no solo en Mazatlán, en todo México, que no abonan para combatir la crisis forense que tenemos. Entonces, claro que le diría muchísimas cosas, pero me gana el coraje. En ese momento, la verdad, me gana el coraje. ¿Crees que le importe más a la presidenta las estadísticas de decir que en Sinaloa estamos mejor y decir que casi ya no hay desaparecidos? Claro, y eso se ha visto reflejado, el cómo han cuidado las estadísticas. ¿Crees en las estadísticas que en Sinaloa ha bajado las desapariciones? No, claro que no. Las desapariciones lamentablemente han aumentado, como ya le comentaba, a partir del 2024, pero hay muchísimos otros casos que no se reportan, que no se denuncian por miedo a las autoridades, por miedo a ir a fiscalía, por miedo a llamar al 911. Entonces, la cifra que manejan las autoridades no es, y eso siempre se ha sabido. Alejandra, te agradezco este tiempo que nos has regalado. La verdad sé que no hay palabras, pero me da mucho gusto que nos hayas regalado este tiempo, y para que también la gente que nos está viendo en estos momentos se den cuenta la verdad sin filtro, lo que batallan y lo que sufren los familiares de las personas desaparecidas, mientras autoridades dicen que todo está bien, que los apoyan, que los respaldan, pero la realidad ustedes la van a escuchar. No se pierdan todo el programa completo con Alejandra, La Verdad Sin Filtro. Alejandra, gracias. Muchas y esperemos, gracias a usted. Esperemos que tenerte más seguido y decirte que aquí tienes tu casa. Gracias. Esta fue una misión más de La Verdad Sin Filtro.